Mucha gente piensa que al querer ser emprendedor y querer hacer negocios, como que siempre fuiste el alumno de 5 y demás. Y la realidad no, es aterriza tu realidad a corto plazo, ve cumpliendo metas y cada vez sueña y crece y demás. El día que yo dije esto puede ser un negociazo fue porque en una publicación en Facebook una persona dijo, tengo 50,000 cubrebocas. Y yo, está bien, ¿no? Y a la media hora tengo 40 y a la hora tengo 30,000 y a las 2 horas ya no tengo nada y lo publicó. Y a mí me hizo mucho ruido porque dije, ¿será ahí una estafa extraña, no? El emprendimiento no es una montañita que va así. Normalmente tienes subidas, tienes bajadas, tienes que identificar oportunidades, no dejarte caer en los malos momentos y ser persistente y sobre todo ir aprendiendo de los errores que has cometido, porque vas a cometer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos en la edición número 8. Estamos desde la ciudad de Puebla. El día de hoy vamos a poder platicar con un emprendedor de aquí de la ciudad que me estuvo apareciendo bastante en redes sociales. Quizás bastantes de ustedes lo puedan reconocer. Pues vamos a platicar toda su trayectoria, cómo inició, dónde está parado actualmente y esperemos que esto les sirva a ustedes también para que empiecen a emprender. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de platicarles mis experiencias y aportar a quien esté escuchando, sobre todo en materia de negocios y experiencias de vida. Claro, el tema todo de emprendimiento, economía, vamos a platicar un poquito qué es ser godín y qué es ser emprendedor y Sí, las me diferencias. tocó vivir ambas. Ok, pues vámonos desde el principio. ¿A qué te dedicabas antes de empezar a emprender? Ok, bueno, es que en realidad mi primer emprendimiento fue desde los 18, 19 años, que ya lo he platicado en algunos videos, fue una isla de juguetes en Mérida, Yucatán. Entonces, desde muy temprana edad comencé a emprender y el dinero para ese primer emprendimiento salió de mi primer trabajo, que fue vender juguetes en una plaza comercial para dos empresarios. Ok, o sea, trabajabas tú en el local de ellos y de ahí Sí, empezaste a ahorrar. sí, era una isla. Yo iba en la prepa todavía. Era una islita de 3x2 en Angelópolis, que es la plaza comercial pues, más grande de Puebla. Y antes en Plaza Dorada, que es otra plaza igual importante de la ciudad. Y sí, básicamente lo que yo hacía era vender juguetes control remoto, principalmente helicópteros. Y ese fue mi. Bueno, voy a decir mi segundo trabajo, porque mi primer trabajo fue con mi papá, pues de chalán de albañil, porque él se dedicaba a fabricar bloc y viguetas en una escala relativamente pequeña. Y bueno, ese fue mi primer trabajo de un mes, pero ya como trabajar para alguien que yo no conocía, fue vendiendo juguetes. Ok, ¿y más o menos cuánto tiempo duraste ahí con ellos? Trabajé con ellos un poco más de un año. Me pagaban muy bien porque ganábamos comisiones y, bueno, era una islita que en su primera temporada vendió 3 millones de pesos, ¿no? O sea, Wow. es un kiosco, ¿no? Pero fue un hitazo porque la primera vez que yo vi un juguete control remoto, antes de que hubiera drones y demás, algo volar, fue con ellos. Entonces, cuando lo llevaron a Angelópolis, pues fue un éxito rotundo. Imagínate, era una isla de 3x2, o sea, un kiosco, y éramos 11 vendedores. O sea, algo que actualmente sería inimaginable. O sea, era un espacio muy pequeño, pero con una capacidad de venta, un potencial financiero muy fuerte y te pagan por comisiones. Entonces, pues obviamente te iba bien. Y terminando esa primera temporada navideña, comencé a trabajar. Yo estudiaba la prepa y trabajaba medios tiempos y fines de semana, o sea, tenía descanso cero, pero pues ya empezaba a generar mi propio dinero. Logré ahorrar 70,000 pesos en un periodo de un año y con mi mejor amigo me fui a Mérida a abrir nuestro primer negocio, ¿no? Que éramos 3 socios, que al final uno pues, se hizo pato con la lana y bueno, fue ahí otro tema, pero pues cada quien aportó el 50% y abrimos ese primer emprendimiento a partir del trabajo que tuve en esa isla como vendedor de juguetes, que fue una escuela impresionante, ¿no? Claro, y desde ahí pues empezaste tus primeros temas de vendedor, ¿no? Como Sí, tal, a sí. desarrollarte. Fue mi primera experiencia en la vida como vendedor, porque cuando trabajé ese mes con mi papá, pues sí, aprendí a hacer mezcla, pero no aprendí nada de ventas ni de negocios.
Claro. Y bueno, ahorras el dinero, te asocias con tus Sí. amigos. ¿Por qué Yucatán? Básicamente porque nuestro primer negocio fue una réplica del negocio donde trabajábamos. O Ok. sea, eh, nosotros conocíamos cómo funcionaba el negocio, mi amigo de algún lado sacó contactos de proveedores y dijimos, lo podemos replicar y lo podemos llevar nosotros. Pero obviamente no, o sea, por respeto a nuestros jefes, pues no queríamos como afectarlos o tener algo que ver en un tema de competencia, porque pues, obviamente nos parecía muy desleal. Así que dijimos, vamos a irnos a otra ciudad donde ellos no tengan presencia. Había dos opciones, la primera era Veracruz y la segunda era Mérida. En Mérida, porque nos habían dicho que había una plaza muy importante, muy grande, con mucho dinero, bla, bla, bla. Entonces nos dirigimos a Mérida antes de Veracruz por ese motivo. Y porque no, digamos, estos dos empresarios no tenían presencia en Mérida, así que podíamos replicar su negocio sin afectarlos en ningún sentido. ¿Y en algún momento no hubo algún quererse acercar con ellos y decirle, oye, me gustaría tu negocio extenderlo para allá, pero yo soy o no? No, no, realmente no, o sea, no lo pensamos, simplemente fue, nosotros también podemos hacer una isla, o sea, como esta, pero vámonos a otro lado para no afectar, ¿no? En algún momento seguramente se enteraron, la verdad ya no lo supe, porque en ese primer negocio nos fue súper mal, porque aunque teníamos la experiencia del cómo se hacía, no pensamos las diferencias del negocio. Por ejemplo, la primera es la logística. No es lo mismo llevar mercancía de Ciudad de México a Puebla que Ciudad de México a Mérida. O sea, es un mundo de diferencia en costos. La segunda es que los tratos con la plaza comercial se suponía que ya estaban establecidos y al final pues no fue así. Nos tardamos 3 meses en abrir. Eh, no teníamos sistemas de control cuando nosotros no estuviéramos presentes en el negocio. O sea, había muchas cosas que no habíamos identificado en el modelo de negocios porque pues teníamos 18 y 19 años. O sea, dijimos, pues está fácil, funciona así, teníamos las bases, pero había ciertos detalles en materia de costos que no identificamos, ni planeamos, ni pensamos. Ahí es la clara falta de experiencia, Sí, obviamente. sí, totalmente, o sea, totalmente, porque ese negocio, mi mejor amigo, o sea, en ese negocio nos fue muy mal. Yo empecé 6 meses después, comencé a la universidad, este amigo comenzó la universidad, pero volvió a trabajar para estos dos empresarios. De hecho, yo también, fines de semana, o sea, como que nos dijeron, pues venga, Regrésense. sí, no hay problema, porque sabía que éramos muy buenos vendedores independiente a nuestro hambre de emprendimiento. Es como si hoy uno de mis trabajadores dijera, ¿sabes qué? Yo también quiero hacer un negocio de vender calcetines. No me daría gusto, pero diría, pues eres libre, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y no tener un tema personal con esa persona. Bueno, un conflicto personal, ¿no? Entonces, este amigo ya ahí replicó el negocio. De hecho, estos empresarios pasaron por varias ventas del negocio y terminó en manos de mi amigo. O sea, ese negocio de Angelópolis terminó en manos de este cuate, se los compró con sus años de trabajo y vendió ahí un par de activos que tenía. Y él siguió con eso y ya había entendido como las fallas que habíamos tenido, entonces lo pudo modificar y resolver. Inclusive cuando yo estudiaba, estaba en la universidad, 2 o 3 islas, llegamos a abrirlas, yo como socio operativo, él como financiero, porque yo no tenía un peso en que caerme muerto en esa época. Ya entendíamos cómo funcionaba el negocio, entonces lo pudimos replicar y de eso, pues él ganaba y yo ganaba dinero, ¿no? Entonces, de una mala experiencia sí aprendimos a cómo mejorarlo. Claro, y bueno, ahí es muy importante cómo cada uno, tu amigo, por ejemplo, que pudo comprárselos y seguir el Sí, negocio, aprender eso, y tú también aprendiste toda la parte que les falló en su momento. sí. Después, ¿qué ocurre después de que sigues ahí trabajando con tu amigo como dueño? Funciona así, mira. Regresamos de Mérida, fue un fracaso total. Yo comencé a trabajar para otra persona que también replicó el negocio en la Plaza del Triángulo, que en ese momento tenía más fuerza en Puebla, ahorita ya prácticamente no. Trabajé 6 meses, terminando esos 6 meses, otra vez comencé a trabajar para estos empresarios fines de semana, medios tiempos, y después trabajé para mi mejor amigo. O sea, ahora era mi jefe, ¿no? O sea, pasó de ser el amigo al socio al jefe. Y yo nunca tuve como un tema de ego con eso, ni mucho menos. O sea, estaba bien, yo estaba feliz por él.
Y pues estudiaba en la universidad y al mismo tiempo trabajaba. O sea, digamos que yo desde los 17 años a la fecha no he parado de trabajar y pues, a mí me encanta, ¿no? O sea, he estudiado, de repente a lo mejor 1 o 2 meses por algún motivo no he podido trabajar por, a lo mejor en ese entonces por la carga de la escuela o algo, pero generalmente siempre generé dinero, siempre, ¿no? Sí, o sea, O sea, mi buscabas propia alguna, lana, sí, en definitiva. de alguna opción de siempre Sí, mantener. siempre, siempre. Eso es bueno, ¿no? Y desde muy joven entender cómo funciona el negocio, ¿no? Porque Sí. tanta gente o tantos estudiantes que los papás o no los dejan o no los incentivan a hacerlo, salen de la escuela y Sí. llegan a un campo laboral que desconocen completamente porque jamás han tenido esa interacción con cómo No, funciona. yo te lo digo, yo estudié en una universidad cara, que era la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pude estudiar en esa universidad porque yo ganaba dinero del negocio trabajando del negocio de mi amigo, sumado a los ahorros de muchos años de mi mamá, que siempre fue de una clase trabajadora, donde a lo mejor percibía 15,000 pesos al mes para mantenerme a mí, a mi hermano y durante algún tiempo a mi abuela, ¿no? Y mi papá también me llegó a aportar durante algunos semestres, después por temas financieros ya no pudo, sumado a que pues, tuvimos que pedir pues préstamos, o sea, le apostamos todo, como todo el patrimonio y todo el trabajo y todo el esfuerzo de toda la vida a la universidad, ¿no? A pagar la universidad porque todos teníamos como la fe de la universidad es lo que te va a dar el salto, ¿no? Sí, es el pensamiento de la escuela, es lo que te va a dar un empleo top donde Sí, vas a ganar lo que exactamente. tú quieras y tienes la vida resuelta. Sí, y amigos que, o sea, yo lo veía, o sea, al final era, sí, vas al Ibero usando, de verdad, o sea, viviendo al día, y pues yo llegaba en combi, ¿no? Y de repente veía al amigo que a lo mejor tenía el coche de mis sueños en 10 años en primer semestre. Entonces, yo sí enfrenté como una diferencia de realidades, o sea, muy marcada, en donde dije, el 95% de la gente que está aquí pues, tiene mucho más dinero que mi familia y el 20% tiene más dinero del que yo a lo mejor sueño tener en 20 años, ¿no? Entonces ahí enfrentas como un pequeño choque o un gran choque de realidades. ¿Y eso te causaba el día a día conflicto por el tema de la relación social, con quién te juntabas, con quién convivías, que decías, híjole, llegabas, no sé, X teléfono, todo el mundo lo Sí, traía, traías la app, y a lo sí, mejor claro. tú, chin, yo no Sí. tengo teléfono, no me Sí, alcanza. fíjate que hay una historia que a mí como que me pegó. Me compré una chamarra en Zara, ¿no? Y puta, yo decía, qué bonita, ¿no? A mí me gusta mucho el rock y yo me sentía así, lo máximo en esa chamarra. Pero yo no tenía tanta ropa. O sea, entonces yo esa chamarra la llevaba 5 días de 5 días que La iba a de la diario. universidad. Y una vez un amigo, que su papá era un directivo de Liverpool muy fregón, me dice, oye, ¿y es nueva tu chamarra? Y, uy, a mí me pegó porque yo entendía el por qué me dijo eso, ¿no? Entonces me pegó muy fuerte en el ego sí, me da coraje, que a lo mejor sí podría utilizar más ropa, pero no tengo como que la chance de hacer eso, porque toda la lana se está yendo a la universidad, o sea, ¿no? Al final sí me generaba cierta inseguridad, o sea, porque yo me llevaba con la mayor parte de la gente. Había cierto grupo de personas que, o sea, con mucha más lana, que yo me llevaba y hola, bro, ¿cómo andas? Buen día. Y ellos a toda madre conmigo. A mí nunca nadie me trató mal en la universidad, o sea, en general, nadie, nadie. Pero yo sí entendía como, me caes bien, pero yo no puedo salir contigo a las mismas fiestas o a los mismos lugares porque pues, es un chavito de 20 años que se va a echar 5,000 pesos en el antro y yo digo, esos 5,000 pesos pues es lo que yo tengo para gastar en todo el mes si tengo suerte, ¿no? Entonces me limitaba. Me causaba cierta inseguridad. Sí, de repente veías a tu cuate que a lo mejor tenía un Jetta del año, si tú quieres, pero pues tú llegabas en combi. Entonces, sí me generaba ciertas inseguridades, pero en un tema de trato de amigos, no, en general siempre tuve muy buenas experiencias en la universidad, ¿no? O sea, sí me tocó ver algunos temas de cierta discriminación a otras personas, y no tanto por el tema de dinero,
Pero no, personalmente creo que tuve una muy buena relación con la gente en la universidad y que aprecio mucho actualmente, independiente de que los haya visto frecuentemente o no los haya visto en mucho tiempo. Qué bueno, lo bueno es que sí, no, efectivamente no sufriste como algo que luego a la larga te generara como sentir esa coraje, resentimiento. Al contrario, yo No, creo que te genera hambre de sí. querer trabajar. Sí, sí, claro. Cuando tú veías que el papá del amigo era empresario y pues tú sabías que él iba a heredar el negocio y pues, decías, pues yo también quiero generar algo. Y también, aunque fuera una universidad cara, pues había mucha gente con becas o que también su familia le había apostado muchos años de esfuerzo y de ahorros a eso. Entonces también había una gran clase trabajadora dentro del Ibero, porque uno imaginaría que en esa universidad pues, solo van millonarios, ¿no? Y la realidad es que no, va también gente de clase media alta, pero pues que le apostó una vida de trabajo para que sus hijos pudieran estudiar en una buena universidad, ¿no? Claro. Y bueno, terminas la escuela, ¿qué estudiaste? Yo estudié administración de empresas, lo cual pues tenía completo sentido para lo que yo quería hacer, que era pues, en algún momento tener negocios, ¿no? O sea, para mí mi visión era, quiero tener ahorita un buen trabajo para ganar bien, y para eso era la universidad. Yo dije, quiero tener un trabajo en Volkswagen y ganar bien, ahorrar dinero y poner mi negocio, ¿no? Que es el sueño de muchos emprendedores que son jóvenes y apenas van a entrar a la universidad. A ese punto de la vida, cuando estabas estudiando, Alberto, ¿qué decía? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué voy a hacer cuando salga? ¿Cuál era la idea en ese punto de tu vida? Ok, antes de entrar a la universidad, pues mi idea era, quiero hacer negocio, ¿no? Porque yo veía a estos empresarios de, pues, están ganando 30 veces más que mi mamá, o mi papá, y a lo mejor trabajan la mitad, ¿no? O trabajan lo mismo, pero generan más. Entonces yo dije, ahí está la lana. Una vez que entré a la universidad, el plan realista, porque al final mi sueño hubiera sido salir y abrir negocios y demás, pero es de, güey, pues no tienes un peso, ¿no? O sea, ¿de dónde? O sea, entonces no, mi plan básicamente era conseguir un trabajo en la mejor empresa posible, en el mejor puesto posible, entendiendo mi contexto de soy recién egresado. O sea, mi sueño era agarrar un trabajo que me diera 15,000 pesos, o sea, como el, wow, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir ahorrando y viendo en qué podía ir invirtiendo poquito, comprar mercancía. No lo tenía bien definido todavía. Pero ¿ya sentías o siempre tuviste el gusto por ser comerciante, mayorista o no lo No, tenías? no, o sea, por hacer negocios, por vender productos, sí. Por ser mayorista, no. De hecho, o sea, cuando yo salía de la universidad, yo dije, a ver, tengo de tres que se me ocurrían. Una, conseguir un trabajo así en una empresa grande. La segunda, dije, si mi amigo, el de los juguetes, la hacen grande, pues que a lo mejor que me haga socio ahí en dos islas o que me permita operar su negocio y me pague 20,000 pesos. Esa era la otra. O la tercera, dije, si era, eso fue muy temprano, ¿no? Si a mi papá a lo mejor me puede enseñar cómo él hace su negocio y yo puedo aprender y mejorar. Después le fue muy mal financieramente, descarté esa opción, pero era como las opciones que yo tenía en mente, ¿no? Ok. Y bueno, terminas la escuela Sí, y vienes ahora sí a la realidad. a la realidad. ¿Qué vas a hacer? Fíjate que me fue bastante bien dentro de mi contexto, porque mucha gente piensa que al querer ser emprendedor y querer hacer negocios, como que siempre fuiste el alumno de 5 y demás, y la realidad no, o sea, yo siempre fui un alumno de 9 de promedio, excepto en un semestre en la universidad, porque agradecía mucho la oportunidad de poder estudiar ahí, ¿no? Entonces, siempre tuve como buenas calificaciones y saliendo, mi primer trabajo fue en Volkswagen, porque ahí hice prácticas. Y pues hice un proceso de reclutamiento para poder entrar a Volkswagen. Hice 6 meses prácticas no pagadas. Te daban 8,000 pesos en vales para comprar libros, pero sí, cabrón, ¿no? ¿De qué me iba a servir en ese momento? No, yo quería comer bien todos los días. Hago 6 meses de prácticas, logro conectar con un gerente que me dice, ¿sabes qué? Pues quiero que trabajes conmigo, vas a trabajar como independiente, como proveedor de Volkswagen, te vamos a pagar por hora, estamos hablando de un promedio de sueldo de 12,000 a 15,000 pesos por trabajar 5 horas al día. O sea, era muy cómodo y pues bueno,
ese fue mi primer trabajo, fue en Volkswagen y ahí me desarrollé. Y creo que ahí es el inicio de lo que tú decías en un momento. Tú esperabas ganar 15,000 pesos Le y te atiné, sí, llegaron, te sí. llegaron. Sí, o sea, digo, de querer, yo dije, oh, un sueldo de 30, pero pues yo Siendo entendía. realista. No, yo siempre he sido muy aterrizado, aunque entiendo que soñar es importante, he sido muy aterrizado a mi realidad a corto plazo, que es algo que yo le recomiendo a la gente, ¿no? Aterriza tu realidad a corto plazo, ve cumpliendo metas y cada vez sueña y crece y demás, ¿no? Pero, o sea, no tengas fantasías de, seguramente entro a Volkswagen y en 2 meses me van a hacer gerente de todo y voy a ganar del triple. O sea, como aterrízate. Y sí, me fue bastante bien. Sobre todo, para mí era el trabajo perfecto, no por los 15,000 pesos, porque yo entendía que era un sueldo suficiente como para que yo pudiera vivir y pagar mi renta, pero yo entendía que eso tampoco me iba a dar nunca la vida que yo quería y sobre todo, más allá del dinero, no podía cumplir las aspiraciones, digamos, las metas que yo quería alcanzar. Pero como solo trabajaba 5 horas, me parecía, o 4 horas, me parecía maravilloso porque podía empezar otro emprendimiento o otro proyecto con este trabajo, o sea, a la par. Y para mí eso era lo más importante de ese trabajo. Y así lo hice, o sea, mi papá se acercó a mí, me dijo, hijo, a ver, llevo quebrado 4 años y quebrado, pues de veras, ¿no? ¿Por qué no comienzas a vender conmigo materiales de construcción y hacemos lana juntos, ¿no? Y yo dije, órale, va. Porque él me lo decía, me decía, están muy bien tus 15,000 pesos en Volkswagen, pero puedes hacer mucho más. Porque a mi papá le fue muy bien en la vida cuando yo iba como por ahí en la secundaria, en la prepa, de repente tuvo muy buenos años, pero como tenía, como estaban divorciados mi papá y mi mamá y cultura mexicana, pues la verdad que no aportaba mucho mi papá o no aportaba nada a mi hogar. Entonces, si así mi papá tuviera un Ferrari, pues a mí me daba igual, si no me daba un peso, ¿no? Pero bueno, el punto es que me dije, hay que vender materiales, eso hicimos, conecté por azares del destino a un cliente muy fuerte, que obviamente mi papá fue el que pues, realmente cerró la venta, yo pues, lo fui guiando, pero yo sabía poco. Fue una plaza comercial en Tlaxcala, o sea, no una plaza comercial como un Angelópolis, o sea, una serie de localitos en Tlaxcala. Desafortunadamente mi papá vendió ese proyecto muy barato porque él no tenía experiencia en obras tan grandes, o sea, era la obra más grande de su vida, hicieron mal los cálculos y una obra ponle, de 8 millones de pesos, él la cobró en 7 millones. No, pues no porque estuviera loco, sino porque él pensaba que con eso iba a salir. Entonces, de hecho, yo diría que ese fue el mayor tropiezo financiero en la vida de ambos, ¿no? Que fue entrar a esa obra y terminar debiendo 1 millón de pesos. Híjole, o sea, al contrario de tener utilidad, ¿hubo deuda? ¿O sí, al menos No, lograron? pero, o sea, fue 1 millón de pesos en contra y tú dirás, oye, ¿y cómo le hiciste? Pues la realidad es que fueron, préstamos. Mi papá tenía un terreno de hace unos años en algún lugar que, bueno, pudo vender. Nos tardamos, o sea, un rato en pagar eso. O sea, dividimos la deuda. Dijimos, ¿sabes qué? Pues la mitad es tuya, la mitad es mía y cada quien le hace como puede. Y de hecho, nos separamos mucho tanto en una relación laboral como personal. Tuvimos muchos problemas personales a partir de eso. Y yo pude pagar mi parte de la deuda intermediando mercancía en pandemia de cubrebocas. O sea, Ok. es así como yo pagué mi mitad. La mitad de mi papá, pues la pagó así como te lo mencioné, con bueno, él también comenzó ya a vender materiales, le empezó a ir mejor y él pagó su parte, pero sí hablamos de que, o sea, fueron años, ¿no? Claro, no, es que es una deuda importante, obviamente, y complicada. Sí. O sea, ese fue el golpe financiero más fuerte que he tenido en mi vida. Y yo diría, financieramente fue uno de los golpes emocionales más cabrones. Pero yo se lo digo a la gente, imagínate que debes 1 millón de pesos, ¿no? En mi caso, 500,000. Pero tú generas, o sea, pues ganas 250,000. O tienes 2 casas, o tienes muchos activos que lo puedan respaldar. ¿Te va a pegar? Sí, pero lo puedes solucionar. Pero cuando debes esa cantidad de dinero y no tienes, y ganas 15, porque yo seguía trabajando en Volkswagen, y ganas 15,000 pesos al mes o 20 en un gran mes, dices, pues cabrón, ¿qué hago? Te quieres
aventar por una ventana, ¿no? Es que lo ves como dinero, híjole. Inalcanzable. Sí, O sea, ¿no? yo realmente, o sea, había días que decía, no tengo la más vaga idea de cómo voy a resolver eso. O sea, auténticamente no lo sabía, ¿no? Entonces, fue duro porque, pues, como sea, yo tenía a lo mejor 25, 26 años, ¿no? Que si alguien de aquí me escucha y tiene 18, vas a decir, estás grande, pero si alguien de aquí me escucha y tiene 35, vas a ver que era un chamaco. Claro, va a decir, eras un niño y ya han Exacto. drogado con un, Sí. un Sí, dineral con cientos de miles de que, pesos. híjole, o sea, lo ves imposible, ¿no? Si a esa edad estás percibiendo 15, 20 Sí. mil con mucha suerte, híjole, 500,000 Sí, lo ves como, no, sí, se me acabó el mundo a esta no, edad. y para mí fue doblemente difícil porque una, pues la esperanza de esto para ambos, tanto para mi papá como para mí, era pues hacer lana, pero ahí a lo mejor la diferencia es que la parte técnica, todo el proyecto lo llevó mi papá, entonces de alguna manera yo me sentía arrastrado a chin, o sea, pues es que yo no tengo control sobre el proyecto porque mi experiencia en esto era cero, ¿no? Entonces yo no podía decirte, es que hay que vender a este precio y hay que comprar a este precio y la obra sí va a salir porque mi papá era de, no, pues estos son los cálculos, ahí está, ¿no? Entonces yo tenía muy poco control sobre las cosas y obviamente sobre las decisiones. Mi papá era a ver, güey, tú haces esto, esto, esto y esto y yo mando, ¿no? Y se acabó, cabrón. Porque yo, sí, claro, porque él lo Porque yo decía. soy el que sé y yo sé que tú quieres opinar y quieres aprender, pero tú eres el que no sabes. Ajá. Entonces, para mí fue muy difícil decir, terminé debiendo cientos de miles de pesos, pues realmente por la falta de experiencia de ambos, pero sí le atribuía una culpa especial a mi papá, por supuesto, ¿no? Claro, y que a pesar de que tú no estabas experimentado en el ramo, en el No, hecho, cero. O sea, pues quiere decir que también a él le faltó en su momento, pues esa no, no, experiencia. no, por supuesto. O sea, era una obra que rebasaba considerablemente los conocimientos de mi papá, porque mi papá se dedicaba a hacer viguetas y bovedillas, y que es un proceso diferente a llevar una obra. Y a lo mejor alguna vez, pues pavimentó una calle o dirigió una casa, pero, o sea, lo rebasaba por mucho, ¿no? Pero obviamente imagina que tienes 5 años de no tener coche o 4 años de no tener coche porque no tienes lana, hablando de mi papá, y de repente te cae esa millonada y pues te brillan los ojos y muchas veces, y yo lo digo, el hambre es un arma de dos filos. O sea, el hambre es un arma de dos filos. Te puede llevar al cielo, ¿no? O te puede arruinar la vida. Depende de cómo lo utilices. Sí, es que en ese punto de decir, híjole, estuve pasando una mala racha, de repente aparece el dichoso que le nombran el famoso unicornio en un negocio que Sí, me va a el levantar milagro, sí. y de repente, ¡pum!, todo eso al contrario se desmorona y el contrario Sí. de tu vida se voltea. Sí. Híjole, qué golpe emocional tan fuerte. Sí, Tan muy fuerte. fuerte, muy, muy fuerte. Pero bueno, pasa esta racha y empiezas a trabajar. Bueno, tú para poder pagar tu parte dices que en pandemia. Sí, después, en Volkswagen, pues yo dije, ok, estos 15,000, 20,000 pesos están bien, pero no me van a ayudar a pagar nunca esta deuda. Entonces, un día dije, bueno, pues al carajo, voy a vender. Y dije, ¿en dónde puedo vender? No tengo capital, o a lo mejor tenía 20,000 pesos por ahí ahorrados. Así que me fui a vender un tianguis, que pues tal cual se lo digo a la gente. O sea, no es como que, agarré una camionetota y mis trabajadores y mis bultos de mercancía. No, pues compré con unos chinos, compré unos relojes que estaban rematando, 20,000 pesos le metí. Me fui al tianguis con una lonita, la puse en el piso, pagaba 30 pesos de mi día de tianguis y me puse a hacer lo que mejor sé, vender. Y funcionó. Empecé a ganar a lo mejor un promedio de, yo creo que unos 25,000 pesos mensuales, más de repente lo de Volkswagen. El problema es que si yo me quería de meter de lleno al comercio, ya cada vez era más difícil lo de Volkswagen. Entonces hubo un momento en donde tenía que renovar contrato en Volkswagen y pues dije, ¿sabes qué? Ya no lo voy a intentar porque ahorita puedo hacer las dos cosas como que al 50% y no me puedo concentrar en ninguna. Entonces tenía que decidir y me decidí por el comercio, que sinceramente era algo considerablemente menos glamuroso que Volkswagen. O sea, porque te lo pongo en contexto. En Volkswagen yo daba capacitaciones y amaba mi trabajo en Volkswagen. O sea, yo daba capacitaciones en finanzas y en administración
para nuevos ingenieros. Y yo llegaba, pues, de camisita, trajecito, pues, quieras o no, socialmente decir, pues es que trabajo en Volkswagen y doy capacitaciones. Era a lo mejor mejor visto, que al final, pues, son constructos sociales, ¿no? Diferentes. Que, pues, en el tianguis, pues, yo venía en el piso, en una lona, empolvado con el calor, con una sudadera. Era menos glamuroso, o sea, pues, es una realidad. Sí, ¿No? sí. O sea, con todo respeto a la profesión que tenía, y agradezco mucho la profesión y el dinero que esto me generaba, era menos glamuroso socialmente y eso me llegó a pesar en algún momento. Sí, y también existió el otro camino de decir, mejor dejo lo del tianguis y me enfoco a trabajar a Volkswagen y a ver si puedo crecer y demás. Sí, pero sabes que yo sabía, de alguna manera, independiente que fuera menos glamuroso, yo me sentía más realizado al cerrar una venta que al recibir mi nómina, ¿no? de Volkswagen. Entonces, creo que yo hubiera hecho lo posible por dejar de trabajar en Volkswagen o en cualquier empresa para ir como independiente. O sea, hubiera hecho lo posible. Tarde o temprano tenía que pasar y dije, pues es ahora o nunca. Y me empezó a ir bien, pero no al nivel que yo necesitaba, ¿no? Porque tenía una necesidad financiera muy fuerte. Pero es cuando llega pandemia y ahí sí valió madre todo. 2020. Sí, llega pandemia, todo cierra. Yo tenía dinero guardado en mercancía que yo digo, ¿y a quién le vendo? Si ya no hay mercados, ya no hay tianguis, ya no hay locales, ¿no? Y como todo mundo pensé que la pandemia iba a durar 1 mes o 2 meses y resulta que no. Entonces, pues me tuve que adaptar. Que en este caso fue el comercio de mayoreo de productos de pandemia, que yo intermediaba mercancía, yo no tenía dinero. Entonces, lo que yo hacía era, me puse a buscar, o sea, días de búsqueda. Tenía un fabricante, tenía una persona que quería la mercancía, lo reunía, intermediaba esa reunión y me ganaba o una comisión o inflaba el precio a lo mejor un 5%, 10%, porque pues obviamente estabas hablando de mayoreo, no podías subirle mucho, tenías que vender barato y ahí comencé a ganar mucho más dinero. O sea, Y, por ejemplo, cuando empiezas a hacer esto de esos productos, ¿a quién se los estabas vendiendo? O sea, ¿quién era ese cliente? ¿Eran hospitales? salían de todos lados. O sea, sí, muchas veces era sí como sector salud, pero también eran fábricas, por ejemplo, empresas y fábricas eran de los principales clientes. O sea, funcionó así. El día que yo dije, esto puede ser un negociazo, fue porque en una publicación en Facebook, una persona dijo, tengo 50,000 cubrebocas. Y yo, está bien, ¿no? Y a la media hora tengo 40 y a la hora tengo 30,000 y a las 2 horas ya no tengo nada y lo publicó. Y a mí me hizo mucho ruido porque dije, ¿será ahí una estafa extraña, no? Entonces, me empieza a llamar la atención. Compré cubrebocas, o sea, en una escala muy pequeña de que 2,000 pesos y yo no sabía ni qué tipo de cubrebocas vender. Intenté con amigos y demás, iba saliendo, pero pues un negocio muy lento. Hasta que un día un conocido me dijo, oye, ¿conoces a alguien que tenga tal tipo de cubrebocas? Que eran cubrebocas bicapa, que eran unos con 2 telitas, así muy sencillitos. Me dice, ¿conoces a alguien? Y luego, sí, conozco una fábrica. Y esa fábrica no los podía vender, no tenía clientes. Tenía producto, pero como que no tenía clientes. Y digo, porque eran color blanco y todo el mundo quería color azul, ¿no? Y le digo, sí, conozco a alguien. Me dice, pues yo tengo un cliente. Digo, pues lo reunimos. Lo reunimos, de esa reunión yo me gané como 4,000 pesos y dije, me gané 4,000 pesos en una reunión de media hora. Y no fue porque triplicaste el precio del cubrebocas, simplemente era volumen y le aumentabas 10 centavos y funcionaba. Entonces ahí me cambió el chip y dije, aquí hay negocio. Entonces hice eso, o sea, comencé a preguntar en redes sociales, ¿quién fabrica cubrebocas? Y me empezaron a llegar solicitudes. Y bueno, entonces empecé a publicar sus productos y me llegaron solicitudes empecé a hacer mucho ruido de yo puedo comercializar cubrebocas. Entonces la gente me empezó a buscar como de, mira, es Beto, él vende cubrebocas. Entonces me empecé a hacer como cierta marca personal el vendedor de cubrebocas y la gente me buscaba para que vendiera sus productos y me buscaba para comprar. Entonces ahí hacía esas uniones que pues cada vez fueron algunas más grandes. O sea, yo llegué a cerrar ventas a lo mejor de
700,000 cubrebocas, ¿no? De 500,000 Wow. cubrebocas, de batas, de overoles, o sea, y el mercado pues era muy amplio porque todo mundo, era un producto que todo mundo quería, pero no todo mundo encontraba el precio que necesitaba, y ahí es donde entraba yo. Entonces, como es intermediador, fue como empecé a hacer mucho más lana y pagué esa deuda de los 500,000 pesos. O sea, no fue de la noche a la mañana, pero pagué eso y me sobró dinero para empezar a reinvertir en mis propios inventarios de cubrebocas, que obviamente empecé en chiquito, empecé vendiendo en un cuarto de estudiante, que ahí era donde yo vivía en ese momento, y pues llegaba la gente, tocaba la puerta, les vendía mercancía y listo, ¿no? Porque tenía mejor precio que muchos otros personas que vendían. Aquí lo interesante es porque tú tenías los contactos de los fabricantes, o sea, no eras un revendedor. Pues no, o sea, en algún momento era intermediario, pero sí, pues sí era revendedor porque pues al final... Y es que la mayoría realmente se movía mucho el mercado nacional, pero sobre todo el mercado de importación, ¿no? Entonces, cualquier persona que no sea un fabricante, pues es un revendedor, ¿no? Entonces, y que no tengo problema con la palabra, porque eso hacía, o sea, revendía mercancía y pues me empezó a ir muy bien. Y al mismo tiempo yo me sentía, digamos, bien emocionalmente porque te lo estoy revendiendo y aún así te lo doy a mitad del precio que te lo vende un menudista normal, ¿no? Entonces te doy precio y aún así gano dinero. Es que en esa temporada, cuando fue lo de la pandemia, o sea, todo ese insumo se fue a los cielos. O sea, me Sí. acuerdo cubrebocas que costaban 30 pesos una pieza. O sea, No, la gente que no, se... deja eso. O sea, por ejemplo, un cubrebocas KN95, actualmente yo te lo puedo vender a lo mejor en 2 pesos, ponle, ¿no? O sea, 2 pesos, 2.50, lo llegué a vender hasta en 1.50, hasta en 1 peso llegó a estar. Pero al principio, los primeros KN95 que yo vi, o sea, ni siquiera que comercialicé, que yo me enteré, pues, ni siquiera sabía qué era, costaban 120 pesos, una pieza. Sí, ¿no? sí, me acuerdo. Era Entonces, un robo. sí, claro, o sea, era un mercado impresionante. Entonces, aquí el juego era conseguir a quien lo tuviera barato para tú subirle poquito y que te lo compraran en volumen. Y ahí es donde yo entendí el mayoreo. O sea, yo dije, pues yo me voy a dedicar a ser mayorista tal vez toda la vida, entendiendo que no de cubrebocas, porque pues, yo esperaba que pues, no durara toda la vida, porque también me ponía triste no ver a mi familia, a mis amigos durante meses. Pero sí, o sea, de ahí salió, o sea, de ahí comenzó a despegar mi negocio y comencé a usar las redes sociales a un nivel pequeño, porque pues yo publicaba en mi perfil de Facebook, en los grupos, o sea, a nivel muy local, o sea, no hacía contenido sobre eso, ¿no? Y también entendía, yo siempre he sido muy disciplinado con la lana, y no es como que me cueste, o sea, simplemente no he sido una persona que particularmente despilfarre dinero, ni le interese ni se sienta feliz, particularmente por eso. Entonces, pues con lo que yo pude ahorrar, ya comencé a comprarme mi propia mercancía y en pequeño comencé por así decirlo, a vender. Cuando alguien quería poca mercancía, yo se la vendía. Cuando alguien quería mucha mercancía, o sea, pedía un anticipo, conectaba Fabricante. al fabricante. Cuando la gente me comenzó a tener más confianza, en lugar de intermediar, lo que hacía era, a ver, es un pedido de 100,000 pesos, pues dame los 100,000 pesos y la gente confiaba en mí, porque ya me había comprado 8 veces antes, ¿no? Y sabía hasta dónde vivía. Pues dame los 100,000 pesos y dame 2 días y te traigo la mercancía. Y así lo hacía. O sea, siempre fui muy recto, muy honesto. Y es algo que le recomiendo a todos los emprendedores. O sea, si tú eres recto, eres honesto, eres una persona decente, te vas a hacer imagen de eso y la gente, y eso atrae a muchos clientes, a mucha gente, ¿no? Sí, ser transparente. Sí, si eres una lacra, te vas a hacer una imagen de lacra y a lo mejor puedes hacer 2, 3 negocios, pero tarde o temprano la gente va a decir, con este güey no trabajes, ¿no? Sí, claro, y al contrario, se te va a acabar el negocio pronto, porque Sí. pues, la gente que se roba el dinero así o es lacra, como dices, Sí, pues no dura. O sea, ese claro. tipo de cosas no duran. Sí, claro. Entonces debe de tener cierta mentalidad a largo plazo. Y es lo que pasó con muchos, cuando se acaba la pandemia, eso pasó con muchos, pues, revendedores de productos. O sea, gente que a lo mejor en un día se ganaba 10,000 pesos, termina como la ola fuerte de pandemia y ¿y ahora qué hago? Y como se quemó toda su lana y además no tenían una idea de negocio, pues terminaban pues en donde empezaron. Sí, O no, y sea, aparte- no avanzaron. O sea, hicieron lana 2 años y qué
que bien, pero después regresaron a donde estaban. Claro, y el dinero que pudieron haber juntado, pues se lo acabaron extremadamente Sí, rápido. sí, y había de dos, los que se gastaron todo, porque pues cero cultura financiera, o los que dijeron, pues es que ya no tengo, o sea, ya tengo mis ahorros, pero no tengo idea de cómo hacer negocios, entonces, pues ¿qué hago? Y Claro. pues eventualmente se fueron acabando su dinero. Y a lo mejor se quedaron muchos con stock que ya no pudieron vender, obviamente, al mismo costo que lo estaban vendiendo. Sí, pasó. O sea, a mí me tocó conocer personas que compraron muy caro, los precios bajaron y por no soltar la mercancía o no tener a los clientes, perdieron mucho dinero. O sea, no toda la gente que vendió mercancía en pandemia se hizo millonaria. O sea, hubo una gran cantidad de personas que perdió muchísimo dinero por no saber cómo funcionaba el juego. En qué momento comprar, en qué momento soltar. Exactamente. Oye, regresándonos al tema de la pandemia. Sí. Termina pandemia, pagas tu deuda. O sea, prácticamente la pandemia te ayudó completamente. a que esto saliera. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Termina y ahora dices, ok, quiero seguir con los negocios. ¿Dónde entras? Yo me anticipé, o sea, yo sabía que cada vez la venta de cubrebocas iba a ir bajando porque era lógico, ¿no? No sabíamos la fecha y se extendió mucho más de lo que pensamos, pero tengo que dar el salto a otros productos. En la época en donde estaba en el tianguis, conocí también muchos proveedores porque pues, yo todo el tiempo intentaba buscar nuevos productos y chicle y pega a ver qué funciona. Entonces retomé muchas cosas. Dije, pues a ver, vamos a meter los relojes que vendía en el tianguis y digo, y a ver, conozco a alguien que vende calcetines y conozco a alguien que vende, no sé, pulseritas. Y empecé a integrarlos a mi catálogo. O sea, yo dije, bueno, pues vamos a ver. Y de repente, el 100% de mis ventas de cubrebocas se convirtió en un 80 y en un 70 y en un 60. Y de las otras cosas, en un 10, en un 20, en un 30. Y logré equilibrarlo. En algún momento vendía 50% de mis ingresos son cubrebocas, bueno, vendía 20 productos diferentes, ¿no? Para pandemia, pero 50% de mis ventas son productos para la pandemia. El otro 50% son productos normales, ¿no? De antes de pandemia. Y llegó un punto en donde pues empezó a crecer más los otros productos. Y al producto al que le pegué mucho más fuerte fueron a los calcetines, que eran calcetines fabricados en México, que sigo comercializando. Y fue creciendo más y más. Y las ventas estaban bien, pero hasta cierto punto. Pero es cuando comencé a hacer ya contenido. O sea, y cuando comencé a hacer contenido en TikTok, sobre todo en TikTok, pues mis ventas empezaron a crecer más y más y más y más. O sea, no fue de 0 a 100, pero empezó a crecer. Y obviamente el mercado, pues ya los cubrebocas como que... Y sigo vendiendo, ¿eh? A la fecha de hoy, esta semana cerré 3 ventas de cubrebocas a clínicas, hospitales, empresas. Pero pues, o sea, ya los cubrebocas representan un 3%, 5% de mi ingreso. Sí, ya no es el negocio. No, o sea, no, ni... Si alguien me pregunta, oye, te compro cubrebocas para revender, yo te diría, pues solo que tengas ya los clientes, si no, pues estarías loco, cómprame mejor playeras, ¿no? ¿Quién te va a comprar los cubrebocas? O sea, Sí. en un volumen grande, a lo mejor por enfermedad común, pues compras Sí. cubrebocas, pero ya un volumen, no. Sí. Oye, un tema que se me hace muy interesante. Dices que empezaste a meter los calcetines, me imagino porque contactaste en el mismo mundo del tianguis, pues a esos proveedores, a esos fabricantes. Sí. Empiezas a venderlos. ¿Y por qué decides empezar en redes en un mundo donde dices, estoy vendiendo calcetines, estoy en un tianguis? ¿En qué momento o cómo fue que dijiste, voy a implementar las redes para aumentar la venta? Es que en realidad lo de los tianguis solo duró un periodo, ponle como de un año. Y terminando eso, que es cuando llegó pandemia, yo comencé a vender los cubrebocas y demás, o sea, desde pues, mi casa, ¿no? Y intermediar desde mi casa. Entonces, cuando doy el salto a redes sociales, o sea, yo vendía completamente por redes. O sea, desde que empezó lo de pandemia, yo vendía por redes, solo que lo hacía a un nivel local, desde mi perfil y los grupos de emprendedores y demás, y de boca en boca. Cuando comienzo a hacer redes sociales como un poquito más en forma, fue porque ya iba encaminado, ¿no? O sea, no es como que yo tenía un local en el centro o vendía en los mercados, o sea, no, yo vendía en mi casa, ¿no? Fue cuando comencé a hacer redes sociales y esto hizo que creciera exponencialmente, pero o sea, ya mi perfil, o sea, desde que comencé a vender en pandemia, mi perfil era vender a través de redes sociales, solo que obviamente a una escala muchísimo mayor, ¿no?
Claro, sí, o sea, lo que querías era darte a conocer más de lo que estabas moviendo en ese Sí, claro, o momento. sea, para tomarlo como un parámetro. O sea, cuando yo vendía en pandemia, a lo mejor tenía en Facebook 1000 amigos en Facebook y no me acuerdo si ya existía el concepto de seguidores, pero pues ponle 300 seguidores y actualmente en Facebook tengo 500,000, ¿no? O sea, entonces me di cuenta que yo podía hacer crecer mi negocio a través de redes. Pero fue un tema de un poco de casualidad, porque yo comencé a hacer videos en TikTok viendo como, pues a ver si a alguien le interesa, o sea, no como de aquí está el dinero. Pero cuando hice mi primera venta en TikTok, que fue como a la misma semana que abrí la cuenta y de repente una persona del otro lado del país me hizo un depósito sin conocerme, a mí, así como cuando intermedié cubrebocas por primera vez, acá o sea, dije, me cambió el chip y dije, aquí está el dinero, ¿no? O sea, lo olfateé, dije, aquí está la lana. Entonces dije, voy a hacer contenido para vender. Y fue creciendo poco a poco y de repente exponencialmente. Y es lo que me ha llevado digamos, a lo que tengo ahora, ¿no? Que es una marca personal muy fuerte relacionado a la venta en mayoreo de productos. Y sí, o sea, obviamente el mismo camino te lleva a conocer a más importadores, a más fabricantes. Por ejemplo, actualmente una gran parte de mis productos los mando a maquilar directamente y nosotros mandamos a hacer las etiquetas, o sea, hacer todo para comercializarlo y accedes a mejores costos, mayores volúmenes, mayor facilidad logística y pues es un negocio diferente al que te vas adaptando. Y ahorita el negocio principal, porque sé que tienes una línea de varios artículos, Sí. ¿serían los calcetines? Sí, los calcetines, que digo, calcetines es hablar de 20 tipos de calcetines diferentes. En segundo lugar, pensaría que playeras. Y en tercer lugar, ya a lo mejor algunos otros productos deportivos, pijamas, como ya artículos varios. Pero sí, en primer lugar calcetines, segundo lugar playeras, en tercer lugar una serie de otros 20 productos. Ok, y oye, cuando empezaste, y bueno, que hiciste tu primer video, que dices que conectaste con ese cliente, ¿fue para ti complicado iniciar en redes? El hecho de decir, voy a hacer ese video, me van a ver y qué tal que no funcione, ¿te causó conflicto? No realmente, porque pues yo lo pensaba, ¿no? Si nadie me ve, pues ¿qué importa, no? Y si la gente me ve, pues es bueno. Entonces no había como en dónde perder, ¿no? O sea, para mí era como todos los días era una estrategia con mi equipo de cómo le hacemos para tener más ventas. Ah, pues publica en Marketplace. Ah, pues publica en los grupos. Y ya fue cuando dije, bueno, pues podemos hacer contenido, ¿no? No, los primeros videos fueron relativamente sencillos. Te puedo decir que hoy en día me cuesta mucho más hacer un video que antes. Porque antes no tenía ningún tipo de estándar de calidad. Era, pues grabo y digo, señores mayoristas, acá tengo cubrebocas en $1.90. Si alguien quiere, pues acá está el contacto. Denle clic y escríbanme. Eso era todo mi video y me tardaba 10 segundos y se acabó. Ahora sí tengo que hacer un guión, generar una idea, pensar en qué puede ser más viral y que aún así me puede traer clientes. Es más difícil. Pero no, realmente nunca me costó, ¿eh? O sea, nunca fue como, la pena porque ya tenía la parte de las ventas. Entonces, no, nunca fue difícil para mí crear contenido. Ahora, si yo veo el contenido que hacía hace 2, 3 años, pues yo digo, tremenda basura. O sea, no me gusta nada. O sea, me da cringe ver ese contenido, pero porque ya tengo como un estándar mucho más alto de lo que debería de ser mi contenido. Pero tal cual que me haya costado, no. Yo creo que también esa parte la vas a seguir evolucionando y Seguro. mejorando. Y lo que veas en 5 años que hiciste ahorita, vas a decir, ay, como que. Exacto. Pero pues es parte de ese crecimiento, ¿no? Y quiere decir que algo estás haciendo mejor y es esa Sí, satisfacción personal. sí. De todo este negocio, de este emprendimiento, ¿cómo ves a Alberto en un par de años? ¿Qué quisieras que ocurriera? Ok. Mira, actualmente, para entender un poquito el contexto, yo actualmente vendo 300,000 pares de calcetines mensuales, más los otros productos, ¿no? O sea, me va bien con la comercializadora, tengo un equipo de trabajo de 12 personas, porque la gente piensa que pues, ya es pues, grabarte y mandar un paquete, y no, ya requiere mucho más trabajo detrás de. Eh, y en general me va muy bien. O sea, no me puedo quejar. Esto me ha permitido invertir en otros proyectos
con otras inversiones, con temas inmobiliarios, con un par de propiedades. Entonces, a mí no me gusta mucho pensar a largo plazo, me gusta pensar de aquí a los siguientes 12 meses y a ver qué pasa en esos 12 meses para la siguiente planeación. Alguna vez un amigo me dijo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Y es real, ¿no? Yo a lo mejor si me preguntas a los 18 cuál era mi sueño, y a los 20 y a los 25 eran cosas completamente diferentes y vas evolucionando. Si tú me preguntas en 5 o 10 años, me vería con bastantes inversiones inmobiliarias que aseguren como un colchón muy fuerte para mi futuro. Es decir, si un día digo no quiero trabajar, pues no voy a vivir con a lo mejor las mismas comodidades de hoy en día, pero podría hacerlo sin problema, ¿no? O sea, podría parar 3 meses, un año, si yo quisiera, que no es la idea, y poder seguir viviendo. Me encantaría incursionar en el tema de redes sociales como una empresa de marketing que ayude a otras personas a crear contenido para sus negocios. Ese es como uno de los proyectos que tengo más fuerte. Y respecto a mi comercializadora, obviamente, pues crecer los volúmenes, a lo mejor abrir puntos de venta. Entonces, creo que mi objetivo es diversificar, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahorita, solo que lo quiero hacer en una escala mucho mayor en respecto a redes sociales, tener una presencia en redes mucho más fuerte. Y aunque suene muy romántico, yo soy una persona yo quiero dedicarme a lo que me hace feliz. Si un día, en 5 años, digo, ya me harté de la comercializadora, ya no me gusta esto, y ahora quiero, no sé, hacer dibujos y venderlos en internet, a eso me voy a dedicar, ¿no? Al final entiendo que la lana es importante, pero para mí lo más importante es como ir en un camino donde las cosas que hagas día a día te hagan feliz y te hagan sentir orgulloso, ¿no? Y es a donde quiero ir. Entonces, como una persona va evolucionando su propio ser cada año, no me gusta pensar entonces por eso tanto en el futuro, porque si yo te digo algo ahorita, capaz que en 2 años quiero ya otra cosa. No lo sé. Como tú bien dices, hay que ir paso a paso y a los 12 meses. Oye, de tu equipo de trabajo, hablemos un poco de cómo empezaste cuando fuiste creciendo. ¿En qué momento dijiste, necesito contratar gente? Okay. Mira, básicamente cuando estaba intermediando mercancía y comencé con los cubrebocas como de manera más formal, yo, como la gran mayoría de los emprendedores que comenzaron desde cero, pues era todólogo. O sea, yo hacía todo, ¿no? Llevaba las cuentas, hacía los paquetes, compraba la mercancía, atendía clientes. Donde comencé a colapsar fue porque en mi casa, que en mi casa como que la había adaptado como local, pues iba gente a comprar. Pero al mismo tiempo yo tenía que ir a hacer compras y yo tenía que a entregar paquetes y otras actividades. Entonces me pasaba que yo iba a hacer una entrega y me marcaba un cliente, oiga, estoy afuera de su casa y no hay nadie. Y pues me regresaba y otra vez. Y mis jornadas laborales empezaron a ser de 13 horas. Entonces llegó un punto en donde la cantidad de trabajo me comenzó a rebasar. Y yo dije, no, ya no sé. O sea, porque yo ya tenía la lana para contratar, pero pues me daba codo, ¿no? Así. Entonces, porque dije, lo puedo hacer yo. Pero llegó un punto en donde dije, no, pues no seas tacaño, güey. O sea, ya contrata a alguien. Y la primera persona que contraté fue a mi hermano, que tengo un hermano menor. Trabajó conmigo como 2 meses o un mes. La relación fue complicada porque no lo podía tratar como un trabajador completamente, ni él se sentía tan cómodo. Entonces, en un segundo intento de contratar a alguien, fueron a 2 personas. Uno es Gustavo, que fue un buen amigo, y otra persona que salió del amigo de un amigo, ¿no? Entonces, los contraté a los 2 y me empezaron a ayudar con los paquetes, con atender gente, con algún envío que en ese momento no era tan común. Y yo pude dedicarme un poco más también a mis redes, porque yo dije, yo necesito tiempo para vender. Porque yo me estoy encargando de la operación a tal nivel que ya no me da tiempo de hacer videos o de vender o de hacer unas fotos. Entonces fue eso. El trabajo me comenzó a rebasar y tuve que pedir ayuda porque inclusive física y emocionalmente pues yo ya no podía con mi vida, ¿no?
Ese equipo de trabajo duró un par de meses, solo éramos 3, fuimos 3 durante un largo tiempo, pero cuando comenzó a crecer el tema de redes sociales, contraté a otra persona y ahí vamos. Pero empezó a crecer más y más. Normalmente el equipo era de 3 o 4 personas, pero cuando comenzó a crecer redes y donde el cambio fuerte se vio fue cuando contraté a mi cuñado. Mi cuñado se llama Kevin, que trabaja conmigo ya desde hace más de un año. Lo contraté porque yo ya quería a alguien que me ayudara con los mensajes. Yo recibía alrededor de 100 WhatsApps al día cada mañana. Entonces yo solo me puedo dedicar todo el día a tener el celular. Yo ya no puedo hacer otra cosa. Y la operación la hacían los otros trabajadores, pero aún así era demasiado desgastante porque era tener el celular 7 días a la semana de 9 de la mañana a 8 de la noche. Entonces yo dije, necesito a alguien que divida mis mensajes, ¿no? De, ¿sabes qué? El trabajo que hago yo lo vas a hacer tú. Pero imagínate lo difícil que era, y tardé mucho para ese salto, porque para mí era muy difícil. Imagínate confiarle tu cartera de clientes a otra persona. Por un tema, sí, a lo mejor de robos, pero también en un tema de capacidades, de cómo vas a vender a mi nivel, un tema de ego, ¿no? Pero bueno, contrato a Kevin, hacemos ahí una sociedad, él se comienza a encargar de mis mensajes, o de la mayor parte, porque ya no los dividíamos. Y empezó a funcionar muy bien, porque como él ya se encargaba más de las ventas y los otros de la operación, yo me pude encargar del contenido, de la venta, ¿no? O de la venta, no de la atención a clientes, sino de la venta a atraer a más gente. Cuando hice eso, empezó a crecer y a crecer y a crecer exponencialmente el negocio. Y o sea, te lo pongo así, en 3 meses necesitábamos, en lugar de ser 3, 4 personas, necesitábamos 8, ¿no? O sea, en 2 meses. El doble. Sí, exacto. Entonces, funcionó. Sí, nuestras ventas se duplicaron de la noche a la mañana y se triplicaron después de 3 meses y terminamos siendo un equipo de 12 personas. Esto en el transcurso de un año, ¿no? O sea, pasamos de ser 3 o 4 a 12 en un año por la cantidad pues, de mensajes de atención. Y ahora yo tengo a 3 personas que se encargan de mis celulares. O sea, cada uno se encarga de atender TikTok, otro de atender YouTube y otro de atender Facebook, ¿no? Ponle. Y yo todavía recibo mensajes de clientes como muy antiguos o muy grandes que pues he tenido como la atención de seguirlos atendiendo, ¿no? Personalmente. Pero ya tengo como ese equipo de ventas y tengo un equipo de otras personas que se encargan de hacer paquetes, de los envíos, de las cuentas. O sea, ya tenemos un equipo muy bien armado y lo que a mí me permite también desenvolverme en otras inversiones independiente a mi comercializadora, que es mi negocio principal, ¿no? Okay. Pero sí, fue una necesidad natural de que era demasiado trabajo. Eso se lo recomiendo a cualquier emprendedor. Si llega un momento en donde estás haciendo lana y el trabajo te comienza a rebasar, no lo pienses 2 veces, contrata a alguien, capacítalo, implementa tus sistemas de control, ¿no? Y para adelante, tú dedícate a hacer crecer el negocio, no a operar, ¿no? Claro. Oye, ahora un punto más específico a tu negocio, el hecho de cuál es tu venta. O sea, entiendo que son los paquetes, tú los eliges, yo elijo el producto que quiera, ya está predeterminado. ¿Cómo es ese? Ok. Así funciona la estrategia, ¿no? Tú ves un video, me contactas a uno de los números de alguno de mis vendedores, él te va a dar un catálogo, o sea, como si fuera un catálogo de Avon, ¿no? Un catálogo, listado de productos. Y tú vas eligiendo qué es lo que quieres, me lo mandas y sobre eso nosotros hacemos ya una cotización y te mandamos la información general. Y nos ha resultado muy bien, además de tener como los productos generales, tener paquetes predeterminados, como ya hechos y decirte, bueno, o sea, tú puedes seleccionar los productos, pero también tengo este paquete emprendedor de 3,000 pesos que incluye esto, te ahorro como la actividad de cliente de elegir y me lo compras, ¿no? Eso nos ha funcionado muy bien porque yo he entendido que la gente quiere hacer el menor trabajo posible, ¿no? Entonces, si tú en lugar de decirle a alguien, tienes 20 productos, elige lo que quieras y te cotizo, le dices, no, pues tengo un paquete, ya te hice el trabajo por ti, tengo un paquete de 3,000 pesos y contiene esto y te lo recomiendo para iniciar,
la gente normalmente lo acepta. O sea, el producto que más vendo son las pacas surtidas de calcetines, porque ya están hechas para que nada más la pagues y revendas, ¿no? Claro, está súper bien. O sea, es un negocio muy bien fluido, bastante interesante para cualquiera que quiera un ingreso extra o iniciar o demás. Sí. O sea, está súper, recomendable. Oye, para toda la gente que esté viendo el video, ¿cuáles son esos teléfonos, esas redes donde te pueda localizar, pueda cotizar, pueda pedir esos catálogos? Ok. Acá me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. En Facebook e Instagram me pueden buscar como Alberto Plata o Alberto Plata 91. Ahí vienen todas las cuentas, están verificadas para que no se vayan a equivocar, ¿no? Por ahí. Y en todos mis perfiles, ahí vienen los contactos del negocio para hacer las compras directas y las cotizaciones. Ok, pues Alberto, ¿algo que quieras agregar a toda la gente que quiere iniciar? Claro. Primero, tienen que ser, en un par de recomendaciones, tienen que ser constantes, ¿no? El emprendimiento no es una montañita que va así. Normalmente tienes subidas, tienes bajadas, tienes que identificar oportunidades, no dejarte caer en los malos momentos y ser persistente y sobre todo ir aprendiendo de los errores que has cometido, porque lo vas a cometer, e ir mejorando y generando mejores modelos de negocio cada vez, ¿no? Entonces, equivocarse es normal, perder dinero es normal, pero lo que tienes es no desistir y sobre todo actuar cada vez de manera más inteligente con los errores que hayas cometido en ocasiones pasadas, ¿no? Claro, pues te agradezco mucho el haber estado aquí y ojalá dentro de un año, en 12 meses, como tú bien dijiste, nos volvamos a reunir Sí. para que platiquemos qué avance has tenido, qué cambios ha habido y qué sigue en tu negocio. Entonces, pues voy a dejar todas las redes aquí de él para que lo puedan contactar, para también comprar algún paquete, platicar con él algún tema en específico de compra que necesiten. Pues Alberto, muchísimas gracias. Gracias. Y pues un gusto, seguimos Igualmente. en comunicación. Gracias, Gracias. amigos. No olviden dejar su like, suscribirse. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la otra.